Señoras y señores claustrales, sentaos y descubríos. Se declara abierta la sesión. El señor secretario general leerá los correspondientes acuerdos del claustro que dan lugar a esta solemne sesión. Señor rector magnífico, con la venia. El claustro de la Universidad de La Laguna, reunido en su sesión ordinaria del día 25 de junio de 2014, atendiendo a la propuesta del Departamento de Filología Clásica y Árabe de 10 de junio de 2010, visto el informe favorable de la Facultad de Filología de 28 de septiembre de 2010 y el informe favorable del Consejo de Gobierno de fecha 28 de marzo de 2014, adoptó, por mayoría de sus miembros, en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones de esta universidad, el siguiente acuerdo. Aprobar la propuesta de concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna al doctor don Federico Corriente Córdoba, en reconocimiento a sus muy relevantes méritos académicos y científicos en el campo de los estudios árabes e islámicos, de lo que como secretario general de la Universidad de La Laguna doy fe ante este claustro extraordinario. Asimismo, el claustro de la Universidad de La Laguna, reunido en su sesión ordinaria de día 25 de junio de 2014, atendiendo a la propuesta de la Facultad de Psicología de 25 de abril de 2012 y el informe favorable del Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de marzo de 2014, adoptó, por mayoría de sus miembros, en cumplimiento de lo previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones de esta universidad, el siguiente acuerdo. Aprobar la propuesta de concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna al doctor don Michel Raymond Denis, en reconocimiento a sus muy relevantes méritos académicos y científicos en el campo de la psicología, de lo que como secretario general de la Universidad de La Laguna doy fe ante este claustro extraordinario. El señor secretario general y los señores decanos de las Facultades de Humanidades y de Ciencias de la Salud
Se dignarán conducir y acompañar a la presencia de todos los claustrales aquí reunidos a los candidatos al grado de doctor y a sus respectivos padrinos. La profesora doña María Arcas Campoy, madrina del doctor don Federico Corriente Córdoba, tiene la palabra. Excelentísimo señor rector magnífico, dignísimas autoridades y claustrales, doctor don Michel Denis, doctor don Federico Corriente, estimados colegas, señoras y señores. Supone para mí un gran honor y una profunda satisfacción dirigirme a todos ustedes para presentar como madrina la laudatio de don Federico Corriente Córdoba, que precede a su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna. Es un honor y una satisfacción que comparto con mis dos colegas del área de estudios árabes e islámicos, las profesoras Maravillas Aguiar Aguilar y Dolores Serrano Niza. He de reconocer que si en un principio muchas palabras e ideas se agolparon en mi mente, a la hora de componer esta laudatio, finalmente fueron términos como justicia, reconocimiento, responsabilidad, trabajo, satisfacción, compromiso, alegría y afecto, entre otros, los que me guiaron para llevar a buen fin mi propósito. Son términos simples y sencillos, pero que expresan fielmente los conceptos en los que se basan mis palabras. La investidura como doctor honoris causa del profesor Corriente, a la que hoy asistimos en este solemne acto académico, supone la culminación de una propuesta
que, iniciada por el Área de Estudios Árabes e Islámicos y siguiendo los oportunos trámites de reglamento de honores y distinciones de la Universidad de La Laguna, finalmente fue aprobada por el claustro. A ello hay que añadir los escritos de adhesión de departamentos y facultades de las universidades de Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Valencia, Zaragoza y Mohamed V de Rabat, el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas, YEMIR, el Instituto de Estudios Canarios, el hoy desaparecido Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo de Zaragoza, la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, sin olvidar la adhesión personal de varios colegas de esta y de otras universidades. El profesor Corriente nació el 14 de noviembre de 1940 en Granada. Si bien sus años infantiles transcurrieron en La Línea, Cádiz, intercalando varias visitas a su ciudad natal por motivos familiares y académicos. Posteriormente, por traslado de su familia, residió en Valencia y finalmente en Santa Cruz de Tenerife. En Valencia realizó los estudios de bachillerato, aprendiendo a la vez la lengua árabe por su cuenta, y en la Universidad de La Laguna cursó los 2 primeros años, los llamados comunes de Filosofía y Letras, entre 1957 y 59. Posteriormente, en la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo los grados de licenciado y de doctor en Filología Semítica en 1962 y en 1967, respectivamente, con premio extraordinario en ambos casos. Tras finalizar los estudios de licenciatura, comenzó su infatigable andadura profesional en El Cairo, de 1962 al 65, simultaneando los cargos de director del Centro Cultural Español, hoy Instituto Cervantes, y de profesor de español en la Escuela Superior de Idiomas. Entre 1965 y 1968 impartió clases de español, hebreo y lingüística semítica en la Universidad Mohamed V de Rabat. Dando un gran salto geográfico, marchó a la Universidad Dropsy de Filadelfia, donde ejerció como profesor asociado y catedrático de lingüística semítica, etiópico y árabe, desde 1968 hasta el 1972, año en que regresó a España y comenzó su brillante trayectoria académica, obteniendo por oposición las plazas de agregado de lengua árabe en la Universidad Complutense de Madrid en el 72, catedrático de lengua y literatura árabes en la Universidad de Zaragoza en el 76, catedrático de estudios árabes e islámicos en la Universidad Complutense de Madrid en el 86 y catedrático de estudios árabes e islámicos de nuevo en la Universidad de Zaragoza hasta su jubilación en 2011. Actualmente es profesor emérito en esta universidad. A ello hay que añadir la obtención de una plaza de investigador científico de semitística en el Instituto Arias Montano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1972, pasando a la situación de excedencia al incorporarse ese mismo año como agregado en la Universidad Complutense. Son fechas y datos que marcan hitos profesionales, pero también fechas y datos que son relevantes y decisivos en toda una vida personal plena de esfuerzo, de constancia, de trabajo y seguramente no exenta de algunas soledades y desilusiones, pero también de reconocimientos, satisfacciones, vivencias, afectos. Toda una vida dedicada a la docencia universitaria y a la investigación. A la par de su labor docente, el profesor Corriente ha desarrollado de modo incesante una ingente y rigurosa actividad investigadora de trascendencia nacional e internacional. Tal y como consta en su currículum vitae, cito, lee, habla y escribe árabe, francés, inglés y portugués. Lee alemán, catalán, etiópico, gallego, hebreo, italiano, latín, maltés, persa, ruso, siríaco y turco. Y conoce en menor grado acadio, arameo, amárico, bereber, copto, griego y sánscrito. Fin de la cita.
lo que le ha permitido el acceso directo a fuentes y textos en estas lenguas para llevar a cabo con rigor su labor investigadora fundamentalmente lingüística, a partir de la semitística y del arabismo y canalizada en varias líneas. Las cifras de las publicaciones de su amplísima producción científica son bien elocuentes, cerca de 50 libros y de 200 artículos y capítulos de libros, además de un buen número de enjundiosas recensiones bibliográficas. Su formación en la compleja materia de lingüística semítica ha constituido la base de varios estudios sobre cuestiones gramaticales del semítico en relación con la lengua árabe, una línea de investigación que, iniciada en su tesis doctoral, Problemática de la pluralidad en semítico, el plural fracto, viene desarrollando hasta el presente. En el marco de los estudios árabes y con una visión y metodología actualizada que comportaban necesarias revisiones de determinadas cuestiones tradicionalmente establecidas, el profesor Corriente ha realizado grandes y novedosas aportaciones de gran calado a la lingüística árabe, a la enseñanza universitaria relacionada con esta materia y, cómo no, a la investigación. Su labor como arabista se ha diversificado en varias líneas. En la gramática árabe y como fruto de sus conocimientos de lingüística árabe aplicados a la docencia de esta lengua son sus manuales, el primero de ellos, Gramática árabe, al que siguió Introducción a la gramática árabe y textos y sucesivas reediciones. Lexicografía árabe. La aparición del diccionario español-árabe en el 1970 y posteriormente del diccionario árabe-español en 1977, a los que seguirían, para no citarlos todos, un diccionario avanzado árabe-español, etcétera, etcétera, otro español-árabe, han contribuido de manera decisiva a llenar un inexplicable vacío de tan fundamental y necesario material para estudiantes e investigadores. Dialectología árabe. Es de justicia destacar la trascendencia de su labor docente investigadora en el campo de la dialectología árabe, principalmente en el haz dialectal andalusí, fomentando su presencia en los planes de estudios universitarios, tradicionalmente centrados en el árabe clásico. Sus investigaciones en esta materia dieron sus primeros frutos con la publicación en 1977 de A Grammatical Sketch of Spanish-Arabic Dialect Bundle, obra pionera a la que han seguido innumerables trabajos hasta la fecha y que ha abierto una importante línea de investigación seguida por docentes e investigadores. Su importante labor en este campo se ha centrado en estudios gramaticales y lexicográficos que abarcan desde la edición de fuentes a numerosos estudios sobre el tema, siendo de obligada mención su Dictionary of Andalusi Arabic. Igualmente destacables son sus trabajos en los que presenta nuevas y documentadas interpretaciones y planteamientos sobre la poesía estrófica andalusí. Como colofón de todos sus estudios sobre el haz andalusí, el profesor Corriente, infatigable e ilusionado, está elaborando una Encyclopédie linguistique del Andalus, una obra que sin lugar a dudas será una valiosa y rotunda aportación al mejor conocimiento del Andalus. Los arabismos. Estrechamente vinculados a la lexicografía y dialectología árabes son sus documentados estudios sobre los arabismos del español, de otras lenguas hispanas y del portugués. Entre ellas figura, cómo no citar, su Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance, al que ha seguido otro en inglés también, del que se ocupa de voces afines del español, portugués, catalán, gallego. Y también hay que destacar sus numerosos trabajos sobre arabismo del español, del catalán, del portugués y del español de Canarias, entre otros. Ediciones y traducciones de obras árabes. Podemos decir que es también autor de varias ediciones y traducciones de textos de carácter histórico, jurídico y literario. A todo lo anterior hay que añadir las numerosas conferencias y cursos impartidos dentro y fuera del ámbito nacional,
así como su labor como director de varios proyectos de investigación. Por su larga y fecunda vida de estudio e incesante trabajo, el profesor Corriente ha sido merecedor de varios reconocimientos y honores, principalmente en países árabes, entre los que figura ser miembro correspondiente de la Academia de la Lengua Árabe del Cairo desde 1992. Además de todo lo expuesto, merecen ser destacados otros rasgos de su ingente tarea docente e investigadora desarrollada a lo largo de su vida. Son rasgos en los que confluye lo personal y lo profesional. Me refiero a su actitud pronta y generosa para responder a cuantas dudas o sugerencias le son planteadas, a la continua revisión y actualización de sus propios trabajos y estudios, a su inmensa capacidad de trabajo, al tesón para seguir los caminos y objetivos de su bien trazada línea de investigación, a su incesante actividad hasta el presente, a su disposición a participar en cursos o a impartir conferencias, a la transversalidad e interdisciplinaridad de sus trabajos con diferentes materias y, desde luego, a su constante defensa de los estudios árabes e islámicos, de las humanidades y de los principios y valores universitarios, que en una agitada travesía de cambios y adaptaciones parecen navegar hoy hacia un futuro incierto. Y como consecuencia de todo ello, me refiero a su admirable magisterio dentro y fuera de las aulas, un magisterio en el que se cumple el primer verso de un poema de Ibn Abbas de Ronda del siglo XIV. No será tu maestro aquel a quien escuchas, sino aquel de quien aprendas. Y es que del profesor Corriente hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Por último, quisiera resaltar los vínculos que unen al profesor Corriente con la isla de Tenerife y la Universidad de La Laguna. Son fuertes vínculos personales, familiares y afectivos, surgidos durante su etapa de residencia y primeros estudios universitarios y siempre mantenidos con frecuentes visitas. Pero también existen otros sólidos lazos de tipo académico y profesional que lo vinculan a esta universidad. Unos corresponden a su etapa discente, aquellos años ya lejanos entre 1957 y 59, y otros actividades docentes e investigadoras, entre ellas las conferencias, su participación en conferencias y cursos, seminarios organizados por el Área de Estudios Árabes e Islámicos, perteneciente al entonces Departamento de Filología Clásica y Árabe, actividades organizadas por el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas, IEMIR, por el Instituto de Lingüística Andrés Bello, por el Instituto de Estudios Canarios, del que es miembro, y por sus estudios sobre arabismos del español de Canarias. Por todo ello, el Área de Estudios Árabes e Islámicos, el actual Departamento de Filología Clásica Francesa, Árabe y Románica y actual Facultad de Humanidades, sienten una profunda satisfacción por la investidura del profesor don Federico Corriente Córdoba como doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna, la universidad donde comenzó la formación de quien llegaría a ser un gran arabista, un gran lingüista, un destacado filólogo y, en definitiva, un gran humanista. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al doctor don Federico Corriente Córdoba el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna. He dicho. El profesor don Manuel de Vega Rodríguez, padrino del doctor don Michel Raymond Denis, tiene la palabra.
Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna, excelentísimas e ilustrísimas señoras y señores, distinguidos miembros del claustro, colegas de esta universidad y venidos de otras universidades, señoras y señores. Es una gran satisfacción y un gran honor para mí presentar la propuesta de nombramiento de doctor honoris causa del profesor Michel Denis por la Universidad de La Laguna, en este acto solemne celebrado en el máximo órgano representativo de la universidad. Esta propuesta viene refrendada, como es perceptivo, por la Junta de Facultad de Psicología, que la aprobó por unanimidad, y también por el Consejo de Gobierno de la Universidad y por el propio claustro en una reciente convocatoria. Asimismo, está avalada por distintas personalidades académicas y entidades sociales de Canarias, de la península y del extranjero, a las que me referiré más adelante. El profesor Michel Denis tiene una larga trayectoria académica y científica en los campos de la psicología cognitiva, de la neurociencia cognitiva, de la inteligencia artificial, de los sistemas hombre-máquina y de la realidad virtual. Durante varias décadas ha desarrollado una intensa labor en la Universidad de París y en el prestigioso CNRS, Centro Nacional para la Investigación Científica, como director de investigación en el Laboratorio de Informática para la Mecánica y las Ciencias de la Ingeniería. Su trabajo se desarrolló en el campo de la cognición espacial y sus relaciones con los procesos del lenguaje. Un campo de estudio que tiene claras aplicaciones en inteligencia artificial, en la mejora de guías y manuales de información geográfica, comunicación hombre-máquina. Algunos de sus trabajos tienen una especial originalidad. Baste citar un par de ejemplos, sus recientes estudios sobre la orientación espacial de las personas ciegas en entornos de edificios, o bien el estudio sobre la orientación espacial de los visitantes de la ciudad de Venecia. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas internacionales y decenas de capítulos de libros académicos, y además ha sido autor o director de más de 15 libros de investigación sobre la imaginación mental, las representaciones espaciales y el lenguaje. Una parte importante de su labor académica y científica ha consistido en establecer redes de cooperación entre investigadores de todo el mundo y especialmente europeos. Fue fundador y activo promotor de los European Workshop of Imagery and Cognition, o EWIC, que se celebran bianualmente desde 1986 en diversas ciudades europeas. Precisamente la cuarta edición de EWIC se celebró en Tenerife, organizada por la Facultad de Psicología y en colaboración con un comité científico internacional encabezado por el profesor Michel Denis. El profesor Denis ha sido presidente de la International Union of Psychological Science, una gran sociedad internacional que integra asociaciones nacionales de psicología de la mayoría de los países del mundo y que celebra congresos anuales con miles de participantes. Asimismo, ha desempeñado o desempeña en la actualidad cargos de gran responsabilidad en los organismos de planificación y evaluación científica de Francia, como la Agencia Nacional de la Investigación o el Comité Nacional de la Investigación Científica, y también ha desempeñado o desempeña cargos de alta responsabilidad en la política científica de la Unión Europea, como el International Council for Science y el prestigioso European Research Council. Asimismo, ha sido director o director asociado de algunas revistas internacionales prestigiosas como Psychological Research, Quarterly Journal of Experimental Psychology y European Journal of Cognitive Psychology. Más allá del recuento de méritos académicos, quiero también destacar algunas cualidades humanas del profesor Michel Denis. Siempre ha apoyado a los jóvenes investigadores e investigadoras, no solo en Francia, sino en otros países europeos y en nuestra propia universidad. También es una persona que sabe escuchar y valorar las ideas de los demás y relacionarlas con las de otros o con las suyas propias. Su influencia profesional se debe en gran medida a que predominan en él las destrezas cooperativas y la capacidad de establecer vínculos entre investigadores generando redes. Sin duda, muchos de sus colegas y amigos
hemos intentado aprender del profesor Denis su visión constructiva, integradora y cooperativa del conocimiento. La influencia y visibilidad internacional de Michel Denis, y muy especialmente su vocación europea, se complementan con su decidido apoyo científico a nuestra universidad, así como su profundo apego personal por nuestras islas. Los vínculos del profesor Denis con la Universidad de La Laguna han sido múltiples y continuados. Durante los últimos 25 años ha visitado La Laguna al menos una vez al año, impartiendo varios cursos y seminarios de investigación, pero sobre todo ha desarrollado una intensa colaboración científica con nuestra universidad, contribuyendo decisivamente a la visibilidad internacional de la Facultad de Psicología en una época en que, como facultad joven, necesitaba especialmente establecer conexiones con otros centros europeos. Baste recordar los intercambios entre su centro de investigación y la ULL en el marco de 4 acciones integradas bilaterales hispano-francesas, o la incorporación de la ULL a una red científica coordinada por el propio profesor Denis, junto a las universidades de París, Padua, Saarbrücken y Aberdeen, en el marco del Programa Europeo de Capital Humano y Movilidad entre los años 1995 y 97. Además, estos programas de cooperación propiciaron el que varios estudiantes de doctorado, doctores y profesores de la ULL disfrutasen de estancias internacionales colaborando con el profesor Denis, y asimismo que el profesor Denis y otros colegas europeos visitasen la ULL. También se editaron varios libros internacionales dirigidos por el profesor Denis y en el que también han participado como codirectores o como autores de capítulos miembros de la ULL. Concretamente, el libro de Denis, Engelkamp y Richardson, Cognitive and Neuropsychological Approaches to Mental Imagery, publicado en 1988, el libro de Logi y Denis, Mental Imaging in Human Cognition, publicado en 1991, el libro de Vega, Hinton, Peterson, Johnson, Laird, Denis y Marshak, Models of Visual Spatial Cognition, editado en 1996, el libro de Denis, Language and Cognition, Langage et Cognition Spatial, publicado en 1997, el libro de Denis, Logi, Cornoldi y de Vega, editado en 2001, Imagery, Language and Visual Spatial Thinking. Uno de los rasgos más notables del profesor Denis es su interés por la historia de la ciencia y, en particular, de la psicología científica. En este sentido, el profesor Denis ha mostrado en todo momento un compromiso activo en la rehabilitación del antiguo laboratorio situado en el Puerto de la Cruz, donde el gran pionero Wolfgang Köhler desarrolló sus primeras investigaciones mundiales sobre la inteligencia primate. Dicho laboratorio, denominado popularmente la Casa Amarilla, se encuentra actualmente en estado semirruinoso, aunque afortunadamente existen proyectos de rehabilitación muy avanzados que permiten ser optimistas sobre su futuro. El profesor Denis ha contribuido a difundir en contextos internacionales el estado precario de dicha construcción, contribuyendo a que todos nos sensibilicemos más sobre el valor histórico-científico de la Casa Amarilla. Además, él mismo ha investigado el rastro histórico de Köhler en la Orotava, en cuyo municipio ha identificado una segunda residencia del gran primatólogo. Actualmente, Michel Denis sigue colaborando en la labor institucional que la propia ULL ha emprendido en el contexto del campus de excelencia tricontinental, junto a grupos empresariales del Puerto de la Cruz, para la rehabilitación de la Casa Amarilla y su transformación en un museo, y en el futuro Centro de Neurociencias del Atlántico Wolfgang Köhler. Como se ha mencionado más arriba, el profesor Denis ha sido varios años editor asociado de Psychological Research, una prestigiosa revista científica fundada precisamente por el propio Köhler y sus colegas de la Gestalt a principios del siglo XX. Además de todo lo anterior, el profesor Denis es un admirador de Tenerife y de las Islas Canarias que conoce a la perfección. Baste mencionar como anécdotas su entusiasmo por la música folclórica de las islas, que le ha llevado a reunir una colección personal de más de 120 CDs de grupos canarios, o su profundo conocimiento de nuestra gastronomía y nuestros vinos.
La relevancia internacional del profesor Denis se ha puesto de manifiesto recientemente con motivo de su jubilación. Decenas de científicos europeos y norteamericanos nos reunimos en 2010 en la Universidad de Padua para celebrar un congreso homenaje a una persona tan influyente y al mismo tiempo tan próxima. Fruto de este congreso fue la edición de un libro en una prestigiosa editorial internacional, editado por Ghiselin y Pasaglia, con el título de From Mental Images to Spatial Cognition and Language, in honor of Michel Denis. Asimismo, el profesor Denis ha recibido el máximo galardón al mérito profesional en Francia, la Orden de la Legión de Honor. Nuestra solicitud de concesión de doctorado honoris causa al profesor Michel Denis partió del Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional y fue apoyado unánimemente, como he dicho anteriormente, por la Junta de Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna. Cuenta además con apoyos externos de personas y organizaciones de prestigio, concretamente la Sociedad Española de Psicología Experimental, con el aval de varios expresidentes y socios representativos de esta prestigiosa sociedad. La profesora Elena Matute, catedrática de la Universidad de Deusto, el profesor Fernando Cuetos, catedrático de la Universidad de Oviedo, la profesora María Teresa Bajo, catedrática de la Universidad de Granada, y el profesor Luis Fuentes, catedrático de la Universidad de Murcia. En segundo lugar, el profesor José María Peiró, catedrático de Psicología de la Universidad de Valencia y presidente de la International Association of Applied Psychology. El profesor Helio Carpintero, catedrático emérito de Psicología de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. La profesora Alicia Salvador, catedrática de Psicología y decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. El profesor José Cañas, catedrático de Psicología de la Universidad de Granada. La profesora María Teresa Bajo, catedrática de Psicología de la Universidad de Granada y expresidenta de la European Society of Cognitive Psychology. El profesor Manuel Carreiras, catedrático de Psicología y director científico del Basque Center on Cognition, Brain and Language. El Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, con el aval de su decano, don Francisco Javier Sánchez Eizaguirre. Y finalmente, la Asociación Wolfgang Keller del Puerto de la Cruz, con el aval de su secretario general, don Melchor Hernández Castilla. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y ruego encarecidamente que se otorgue y confiera al doctor Michel Raymond Denis el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna. Ahora voy a proceder a las solemnes investiduras como doctores honoris causa del doctor don Federico Corriente Córdoba y del doctor don Michel Raymond Denis. Habéis sido nombrados y designados doctores honoris causa por el claustro de la Universidad de La Laguna, a propuesta de la Facultad de Filología y de la Facultad de Psicología, en testimonio de vuestros relevantes méritos. Por ello, y en virtud de la autoridad que ostento, os entrego y confiero el título que atestigua en todas partes y para siempre el grado de esa dignidad doctoral. Y como símbolo de tan alto honor, os impongo este birrete, tantas veces laureado, honrado sin cesar por tan grandes, tan ilustres y tan excelsos maestros en los reinos de España. Sobre vuestra cabeza,
cual corona de vuestros estudios y méritos, ostentadlo siempre y llevadlo a todas partes. Vuestros decanos os van a entregar los atributos de este nombramiento y distinción, a saber, el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso para que tengáis presente que, por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros, que han sido vuestros predecesores. Recibid el anillo que en tiempos pasados, en estas venerables y solemnes ceremonias, se entregaba y se tenía por conferido como símbolo de los privilegios de firmar y sellar todos los dictámenes, arbitrajes y consultas de vuestra ciencia y profesión. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la fortaleza que han de conservar vuestras manos y también como signo de vuestra altísima dignidad.